Buenas tardes con todos los presentes. Mi nombre es Fiorella Montes de Oca Zabaleta. Soy referencista de la Sala para Personas con Discapacidad Visual Delfino Otero Villarán, de la Gran Biblioteca Pública de Lima. Gracias por acompañarnos en una sesión más del ciclo de conversatorios igual de diferentes por los derechos de las personas con discapacidad. Este ciclo de conversatorios y conferencias tiene como objetivo principal informar a la comunidad en general acerca de los diversos aspectos y formas de acceso a la información existentes, entre ellas las formas por las cuales las personas con discapacidad emplean para el ejercicio de sus diversos derechos, entre ellos el derecho a la lectura e información. Por ejemplo, este 2021 ya hemos conocido cómo es el acceso a través del sistema Braille, de la lengua de señas y otros medios alternativos de acceso a la lectura e información. El conversatorio que hoy presentaremos se titula Iniciativas para la promoción de la cultura y la discapacidad. Y conoceremos a Capaz Perú, asociación que promueve la valoración de diversas capacidades para construir una sociedad más accesible e inclusiva, desde una incidencia social a través de las artes. Para tal, el día de hoy contamos con la participación de Débora Grande Seminario, directora general de Capaz Perú. Débora Grande Seminario, artista escénica, gestora cultural y comunicadora, es bachiller de la especialidad de Artes Escénicas en la Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Directora de Capaz Perú, asociación que desarrolla proyectos culturales y educativos para las personas con discapacidad y fundadora del Encuentro de Arte y Discapacidad con 2 ediciones en su haber. Gestora, productora y directora de diversos productos artísticos culturales sobre discapacidad e inclusión. Actualmente, crea contenido para el servicio multicanal de educación a distancia Aprendo en Casa, creado por el Ministerio de Educación del Perú. Recientemente participó de la 12ª edición de la Escuela de Verano del Centro de Leyes, Política y Discapacidad de la Universidad de Irlanda, teniendo como estudios los derechos culturales de la comunidad con discapacidad. Becaria del programa Jóvenes Líderes de las Américas, del Gobierno de Estados Unidos de Norteamérica. Bienvenida, Débora. A nombre de la Biblioteca Nacional del Perú te damos la bienvenida y te agradecemos por esta participación el día de hoy. Muchísimas gracias, Fiorella. Muchísimas gracias por la invitación a la biblioteca. Estamos muy felices de compartir acerca de una temática bastante interesante, motivadora y sobre todo necesaria en el marco del Bicentenario de nuestro país. Así que si me permiten, voy a compartir pantalla para poder conversar un poco más. Antes de eso, quería dar unas indicaciones para nuestros espectadores que están en redes sociales. Agradecerte también justo de nuevo la participación el día de hoy a este ciclo de conferencias. Y en realidad felices de que puedas compartir tu experiencia, ¿no? Desde Capaz Perú. Agradecemos también a todas las personas que siguen esta transmisión y los invitamos a realizar, por favor, sus preguntas o consultas, tal vez, que tengan referidas a la exposición que nos va a dar nuestra, Débora, las cuales vamos a absolver al finalizar el conversatorio. Estimada Débora, cuentas con 40 minutos para poder desarrollar tu exposición y posteriormente ya pasaremos a las preguntas como lo mencioné. Entonces, adelante, Débora. Gracias, muchas gracias. Rápidamente voy a compartir pantalla y voy a poner mi cronómetro también, que soy muy habladora. Ya, listo. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a este conversatorio. Estoy muy feliz de estar aquí. Es un tema que me motiva no solamente a nivel personal, sino también en este equipo que tengo el lujo y el placer de dirigir, que es el equipo de Capaz Perú. Nosotros, si bien es cierto, realizamos diversos proyectos de corte educativo, cultural, organizacional para la comunidad con discapacidad. No solamente nos centramos en esta comunidad, sino en general en construir una cultura de convivencia, una cultura de paz. Pero es importante que sepamos que
más del 10% de personas que viven en nuestro país tienen algún tipo de discapacidad, del cual más de la mitad son mujeres que sufren una doble, triple, múltiple discriminación. Asimismo, es importante también saber que lamentablemente todavía no tenemos data actualizada acerca de ciertos ítems que deberían y son necesarios para poder impactar en la comunidad con discapacidad. Como ya mencioné, el 57% son mujeres, pero también algo muy importante es que 1 de cada 10 personas que tienen algún tipo de discapacidad en nuestro país acceden al trabajo. Y de ese 1, la mitad de porcentaje solamente accede a un trabajo formal. Por otro lado, capaz trabaja con un porcentaje que nos brinda el censo del 2017, estamos en el 2021 y todavía pues no tenemos data actualizada. Eso es parte de la problemática también y puede aumentar y alargar las brechas que se tienen sobre esta comunidad que está en una situación de exclusión, en una situación de vulnerabilidad, lamentablemente. Para nosotros es importante reconocer este porcentaje. El 75.6% de personas con discapacidad en nuestro país no realizan ninguna actividad recreativa, ya sea fuera de su casa o en su hogar. Quiere decir que ¿cuánto podemos saber que ha aumentado esta cifra si es que ahora la mayoría de actividades culturales, recreativas, etcétera, han podido solamente centrarse en el ámbito virtual? ¿Cuántas de las personas con discapacidad en nuestro país tienen acceso al menos a una red social? ¿Cuántas personas con discapacidad en nuestro país pueden, por ejemplo, ahora pagar una entrada para ir al cine, que es también una brecha importante, ¿no? Entonces, nosotros entendemos a la discapacidad desde el modelo social. El modelo social nos dice que la discapacidad en realidad, sacándonos ya esas taras que tenemos no solamente en nuestro país, sino a nivel Latinoamérica y en realidad en el mundo, las personas piensan que una persona con discapacidad está enferma, ¿no? Entonces, si es que hablamos de arte, se relaciona todo el tiempo a el arte como un medio terapéutico, que es cierto, por supuesto que es cierto, por supuesto que las artes nos permiten trabajar en nuestra autoestima, nos permiten encontrarnos en diversos grupos pares, nos permiten fluir un poco más, contribuir con la sociedad, etcétera, etcétera. Sí, claro que sí, pero las artes también pueden ser consideradas un empleo y una ocupación. Entonces, si ligamos este concepto de la discapacidad que nos propone la OMS, que nos propone la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es algo que voy a hablar muchísimo el día de hoy, porque es algo que no se conversa lamentablemente y que no está registrado, retratado en nuestra Ley General de las Personas con Discapacidad, la 29973. ¿Qué es lo que nos dice el imaginario, no? Que una persona con discapacidad es una persona enferma, entonces una vez que se cure o inicie su tratamiento, es que va a poder contribuir activamente a la sociedad. Mientras, no. Hemos podido ver cuando salió la vacunación prioritaria para personas con síndrome de Down o diversas comorbilidades, cómo las redes sociales se llenaban de comentarios en Twitter, en Facebook, etcétera, de personas que estaban en contra de esta vacunación prioritaria porque las personas con síndrome de Down o las personas con alguna comorbilidad o enfermedad rara, pues no contribuyen a la sociedad, ¿no? Según el imaginario de nuestro país, estas personas no contribuyen a la sociedad porque no trabajan, porque no llevan un pan, entre comillas, a la casa, etcétera, etcétera. Y es por eso que se liga mucho el trabajo de las artes, de la cultura, a algo terapéutico. Que vaya a pintar porque lo hace bien, pero en ningún momento pensamos una persona con discapacidad, una persona autista o con autismo puede ser pintor o pintora. Nunca lo pensamos. Entonces, capaz empieza a trabajar desde una premisa que para nosotros es muy importante. Una sociedad humana inclusiva inicia con la conciencia de que debemos tomar en cuenta a todos sus miembros, independientemente de la condición que tenga cada uno, porque cada uno es valioso. Y también hacemos un ajuste y la mayoría de proyectos
ejecutados y diseñados desde la asociación y proyectos que personalmente trabajo están, sí, bajo el modelo social de la discapacidad, pero con un enfoque de derechos. Hay algo que se repite todo el tiempo, ¿no? Que todas las personas dicen, en lugar de persona con discapacidad, se dice discapacitado o discapacitada, ¿no? Quitándole el prefijo de persona. Todas y todos somos personas y por ende somos sujetos de derecho. Tenemos derechos. Los derechos no tienen un grupo más entre comillas, productivo, normal, no puede acceder a un cúmulo de derechos que otro grupo, entre comillas, no puede por alguna, entre comillas, deficiencia. Estoy diciendo mucho entre comillas porque en realidad decir algo, definir algo de forma con una premisa muy afirmativa es no darle paso también a diversos estudios críticos que se hacen sobre la discapacidad. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el enfoque de derechos? Que todas las personas somos un sujeto de derechos, pero que se resaltan las barreras sociales, ambientales, actitudinales, físicas, etcétera, que le impiden el ejercicio de derechos a las personas con discapacidad. A medida que aumentan estas barreras, es que se resalta la condición de discapacidad desde una concepción negativa. ¿Quiénes somos? Ya nos acompañó Fiorella con quiénes somos. Somos una asociación que promueve el reconocimiento y la valoración de diversas capacidades en 3 sectores muy importantes para nosotros, que son 3 sectores fundamentales para el ejercicio de derechos de la comunidad con discapacidad: la cultura, la educación y a nivel organizacional, es decir, la inclusión laboral, diversos tipos de trabajo con gestiones privadas y públicas, ¿no? A través de las artes integradas. Ahora ustedes me dicen, qué romántico, ¿por qué las artes? Bueno, primero porque soy artista y porque para mí las artes son un medio de transformación e inclusión por excelencia. Las artes para mí son una práctica inclusiva, ¿no? Las artes como práctica inclusiva, hay diversos estudios al respecto, pero capaz toma a las artes como aquello que hace comúnmente la sociedad humana. Nosotras, las mujeres, los hombres, en general, todo tipo de personas en la sociedad que conformamos este país, por ejemplo, hacemos arte. ¿Por qué? Porque cuestionamos lo establecido, porque hemos nacido todas y todas con la capacidad creativa, la capacidad de imaginar. Las artes nos permiten ofrecer estímulos diferentes, abrir caminos de acercamiento entre grupos que lamentablemente, por cómo ha avanzado la sociedad, son tradicionalmente separados por algún tipo de diversidad. En el teatro todas y todos somos iguales. En un concierto todas y todos disfrutamos de la misma forma. Tal vez una canción significa algo diferente para mí como para ti, pero sin embargo los dos escuchamos la misma canción. Y eso no quiere decir que una persona sorda, por ejemplo, no escuche la misma canción, la disfruta desde otro lado. Y es de algo muy importante, porque si juntamos esta capacidad que todas y todos tenemos de disfrutar, de crear, de imaginar, no podemos pensar esta capacidad como si fuera algo privilegiado. Lamentablemente, el ejercicio de las artes en nuestro país para la comunidad con discapacidad es un privilegio. Y eso no debería suceder. ¿Por qué unas personas sí pueden acceder a conciertos, a obras de teatro, a tener películas favoritas, cuando otras ni siquiera saben qué es un teatro, o ni siquiera saben cuál es su canción o su película favorita, o etcétera, ¿no? O su libro favorito? ¿Por qué? Porque la comunidad es tan diversa que tiene diversas expresiones, tiene incluso otras lenguas, como la lengua de señas peruana, y etcétera, etcétera. Y tiene otras formas de disfrutar. El derecho a participar en la cultura se describió por primera vez en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, imagínense. Había un artículo destinado para eso, que es el artículo 27, que nos dice que toda persona, sin ninguna distinción, tiene derecho a participar libremente en la vida cultural de la comunidad, gozar de las artes y participar en el progreso científico y en los beneficios que de ellos resulten.
Y sobre todo, todas las personas tenemos el derecho a la protección de los intereses morales y materiales que correspondan a toda producción científica, literaria o artística. Eso ya estaba desde 1948. Y en la Convención Internacional de Personas con Discapacidad se destinó por fin un artículo completísimo de 5 párrafos con 5 ideas muy concisas sobre los derechos culturales de la comunidad con discapacidad. El artículo 30 nos dice que todas las personas con discapacidad tienen derecho al acceso en igualdad de condiciones a diversas cosas, si prestan atención, actividades recreativas, de descanso, de esparcimiento y deportivas. ¿Cuántas veces en nuestra Ley General de Personas con Discapacidad, la 29973, se menciona cultura? 5 veces. ¿Cuántas veces se menciona la palabra juego? 1 vez. ¿Cuántas veces se menciona la palabra deporte? 7 veces. Si representamos este número de veces que se mencionan estas palabras tan importantes para el desarrollo y el cumplimiento del artículo 30 de los derechos culturales de las personas con discapacidad, podemos saber que en realidad, no sé cuánto le estamos tomando en cuenta o cuánto el Estado o la gestión privada y pública le está tomando en cuenta a que las personas puedan desarrollar y puedan hacer valer este derecho, ¿no? Es imposible que solamente se tengan 2 líneas sobre derechos culturales en nuestra Ley General de Personas con Discapacidad. Solo son 2 líneas. Entonces, los estados partes, Perú, siendo uno de los 10 primeros estados partes que firmó la convención, se rige bajo lo siguiente: deben adoptar todas las medidas pertinentes para asegurar la disponibilidad de actividades culturales como el cine, el teatro, los museos y los monumentos en formatos accesibles. Por ejemplo, utilizar la lengua de señas peruana, que es una lengua originaria, el sistema braille, los subtítulos, etcétera, etcétera. Estamos viendo en pantalla a uno de nuestros amigos que participaron en el primer encuentro, que son en el elenco de teatro en silencio, que son personas sordas que practican el teatro. Y entonces, ¿qué significa crear espacios accesibles o lugares accesibles culturales para las personas con discapacidad? No solamente es necesario cumplir con ciertos requerimientos físicos, arquitectónicos que un espacio debe seguir bajo el diseño básico universal, que nos presenta diversas premisas, como el uso intuitivo, como el uso de menor fuerza, como la tolerancia al error, etcétera, etcétera. Son 7 principios básicos que las y los invito a poder investigar. El diseño básico universal, mayormente conocido como el diseño para todos, nos dice que la accesibilidad es un derecho y no solamente es crear o construir un edificio y añadirle rampas, añadirle ascensores, con audio, etcétera, etcétera. De eso no se trata. Un espacio debe crearse con la consulta a la comunidad a la que va dirigido o a las diversas comunidades a las que va dirigida. Lamentablemente eso no sucede en nuestro país. Podemos ver que hay rampas que en realidad exceden los 60 grados, ¿no? Es muy complicado esto. O en realidad podemos ver también que sí hay espacios que son espacios culturales que sí son arquitectónicamente accesibles. Puedo poner un ejemplo, el Gran Teatro Nacional. Sin embargo, ¿cuán accesibles son o cuán capacitados están estos espacios con su personal? ¿Cuántas propuestas en la programación artística, en la programación cultural de un espacio abarca diversos elencos de personas con y sin discapacidad? ¿No? No solamente es necesario ser accesible físicamente, sino a nivel del acceso a la información. ¿Cuántas personas o cuántos centros culturales realizan sus spots con lengua de señas peruana o subtitulado, etcétera, etcétera? No solamente es necesario hacer un espacio accesible, sino que es necesario aplicar el diseño básico universal que nos permite, uno,
diseñar conjuntamente con la comunidad del espacio, pero no solamente referidos a un espacio físico, sino a un espacio de convivio cultural. Por otro lado, los Estados partes también deben adoptar las medidas pertinentes para que las personas con discapacidad puedan desarrollar y utilizar su potencial creativo, artístico e intelectual, no solo en su propio beneficio, sino también para el enriquecimiento de la sociedad. Aquí me gustaría detenerme, por ejemplo, no lo sé. Es bastante sorprendente, interesante y a veces incómodo que solamente se muestren a las diversas propuestas artísticas, culturales, a los diversos artistas con discapacidad en la Semana de la Inclusión, que es en conmemoración al Día Nacional de la Persona con Discapacidad. Hay algo que se llama el efecto vitrina. Este efecto nos dice que pues lamentablemente solo se pone en una vitrina, en un pedestal, a esta persona que tiene una diversidad funcional o una diversidad cognitiva para que nos muestre su talento y etcétera, pero simplemente para decir, sí, acá están, los vemos. Sin embargo, no hay un presupuesto destinado para eso, sin embargo, no se cuenta que su arte puede contribuir con la sociedad. Las artes nos permiten tres cosas muy importantes: sensibilizar, para poner en agenda una situación, en este caso la discapacidad; educar, brindando diversas propuestas de solución, alternativas, etcétera, y denunciar. Denunciar no solamente conocido como algo negativo, sino denunciar para decir que esto es lo que está sucediendo y estas son las propuestas o las alternativas de solución que mi arte les entrega, les regala. ¿Por qué solamente reducir, infantilizar los proyectos de la comunidad con discapacidad a las y los artistas o les artistas con discapacidad para ponerlos en una vitrina, ¿no? Por ejemplo, en la FIL, ahora que hubo toda esta conversación en relación a la lista de autoras y autores que nos iban a representar, hablamos de una diversidad de representación, pero hay representación anualmente de la comunidad con discapacidad. ¿Cuántos autores o autoras con discapacidad se les brinda un espacio determinado en los diversos festivales del libro, de la literatura, etcétera, en nuestro país? ¿Hay data al respecto? Entonces, respetar los derechos culturales de la comunidad no solamente es brindar espacios y espacios físicos y espacios de convivio accesibles, sino también es resaltar que todo lo que realice la comunidad tiene un potencial no solamente creativo, artístico, sino también intelectual. Basta ya de poder poner una capa capacitista sobre lo que está bien artísticamente y lo que no está bien. Al contrario, la comunidad a la hora de crear nos ofrece una diversidad de lenguajes que nosotros no vamos a poder descubrir porque yo no soy ciega y yo no voy a poder crear como un actor ciego. Sin embargo, si me uno a un elenco de personas ciegas o empiezo a compartir y ellos comparten su arte conmigo, sí podemos crear una propuesta diversa y una propuesta altamente con una calidad artística, pero sobre todo que pueda contribuir a la sociedad. Ejercer un derecho es contribuir y participar activamente de la sociedad. Otra cosa importante que también tenemos que tener en cuenta es que es fundamental que los estados partes, como Perú, puedan garantizar que los monumentos y los lugares turísticos de importancia nacional sean accesibles para las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás. ¿Cuántos espacios museísticos, por ejemplo, tienen facilitadores que sepan señar, ¿no? Que sepan hablar en lengua de señas peruana? ¿Cuántos espacios tienen no solamente la descripción de la pintura en tinta, sino también la tienen en braille? ¿Cuántos espacios pueden facilitar espacios de audiodescripción para diversos monumentos, etcétera? Y me van a decir, Débora, pero tal vez hay monumentos o espacios que no pueden tocarse ni se pueden facilitar pues una mediación cultural a través del tacto para personas ciegas.
en lo absoluto. Deben haber espacios que no. Sin embargo, siempre se pueden crear y se deben ofrecer soluciones interpretativas alternativas. Podemos hacer muñecos a escala, ¿no? Podemos hacer diversas creaciones que no nos permitan ponerle un no al acceso que debemos tener todas y todos los peruanos para poder garantizar nuestros derechos culturales si es que queremos visitar museos o lugares turísticos. Por ejemplo, ¿cuántos espacios turísticos de nuestro país tienen acceso para personas con silla de ruedas? Creo que solamente una playa en Tumbes y Machu Picchu. Continuamos ya. ¿Qué otra cosa es importante para nosotros también? Y aquí me gustaría detenerme un cinquito. Las personas con discapacidad tendrán derecho en igualdad de condiciones con las demás al reconocimiento y el apoyo de su identidad cultural y lingüística específica, incluidas la lengua de señas y la cultura de sordos. Sabemos que hacer un producto que se ve en la televisión, que se ve en el cine, no solamente es accesible porque pongo en 3 centímetros de la pantalla a un intérprete y solamente lo pongo en televisión nacional. No es accesible un programa, por ejemplo, educativo, si es que solamente tiene la lengua de señas al costado, pero no se está respetando la cultura de la comunidad sorda. Ellos aprenden de forma diferente. ¿Cuándo es que se va a poder dejar de lado esto que llamamos educación básica especial y vamos a poder tener una educación básica regular, intercultural e inclusiva? ¿Cuándo es que las películas peruanas van a tomar en cuenta que necesitamos tener un subtitulado para personas sordas o incluso tener otros documentales o etcétera? ¿Cuántos documentales se les ha añadido a la lengua de señas peruana? Que no es simplemente igual que los subtítulos. Hay personas que obvian y dicen, bueno, es que ya pusimos subtítulos. Sí, pero ¿cuántas personas sordas en nuestro país saben leer castellano? Si desde el Estado no respetamos la cultura sorda y la identidad lingüística de una comunidad, ¿cómo esperamos inspirar a que el resto de iniciativas privadas puedan respetarlo? Y aquí va lo último en relación al análisis del artículo 30, que es en realidad, no es acuse, recibo, no es que yo taladreo y digo, no estamos haciendo eso, no estamos haciendo el otro, sino que es para poder ponernos a pensar y decir, ok, la inclusión es un proceso, no es un fin. Es un proceso. ¿En qué parte del proceso estamos todas y todos? ¿En qué parte del proceso está mi iniciativa, mi organización, mi espacio cultural? ¿Qué es lo que necesito saber? ¿Cómo consigo ayuda al respecto? ¿Cómo lo ejecuto? Lo primero que tenemos que hacer es preguntar. Y aquí viene algo muy importante. ¿Cuántas preguntas son dirigidas a las niñas, niños y niñas en nuestro país? Todos los niños deben ser acomodados para participar plenamente en las actividades culturales de ocio, recreación y deportivas, ya sea en escuelas convencionales, fíjense que no dice escuelas básicas especiales, clubes u otros entornos en función de sus necesidades y a todos los niveles, con una formación adecuada para el personal docente y otro personal de apoyo. Es importante que respetemos las libertades de las niñas y los niños, que respetemos su acceso al juego, a actividades de recreación. ¿Cuántos parques en nuestro país son accesibles? En Lima se han inaugurado 2 recién este año. En el Perú, ¿cuántos parques son accesibles? ¿Cuántos juegos hay para personas en silla de ruedas? Porque eso también es un derecho cultural. Entonces, si es que yo quisiera realizar un proyecto o ejecutar un proyecto en el ámbito de los derechos culturales de las personas con discapacidad, tengo que tener en cuenta 3 palabras muy importantes que en Capaz son como nuestras 3P, ¿no? Es nuestra Biblia. La presencia, la pertenencia y la participación de la comunidad. Si yo creo un espacio cultural o un proyecto cultural dirigido a la comunidad, debería de tener presencia de la comunidad. Quiere decir que debería ser codiseñado con la comunidad. Preguntarles, oye, quisiera hacer esta obra de teatro sobre personas sordas. Tú que eres una persona sorda, ¿cómo lo lees? ¿Cómo lo piensas? ¿Te va bien? ¿Quieres sumarte? Yo no voy a hacer una obra sobre la comunidad sorda sin que la comunidad sorda lo pueda disfrutar.
La pertenencia, una vez que todos sumamos en el codiseño de este proyecto o de este producto artístico cultural, ¿qué estrategias utilizo para que la persona, la comunidad lo pueda sentir suyo y por ende pueda participar de esto? Me dicen muchos colegas, ay, pero es que hacemos un montón de cosas para las personas con discapacidad, pero no van. Pero es que, obvio, no hay una gestión de públicos. Es importante tener una gestión de públicos. Como yo voy a decir, tengo entradas gratuitas para personas, por ejemplo, con algún tipo de discapacidad, qué sé yo, sordas en mi teatro, si es que yo no le he presentado, por ejemplo, el arte del teatro a la comunidad sorda, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta estas 3P y hay que tener en cuenta sobre todo el consultar a la comunidad y el presentar y planificar junto a ella para que sus derechos puedan ser ejercidos con total efectividad y asertividad. Capaz tiene diversos proyectos, me gustaría enumerar algunos para llegar hacia el final, que es el más importante, y con esto terminar. En el área cultural, Capaz tiene Carga Visual Episodios Escénicos, que es una obra sensorial para personas con y sin discapacidad visual, que ha llegado a más de 700 personas en Lima, que ha llegado a los países de España y de México, y que nos gustaría seguir llegando a otros espacios, no solo de la capital, sino a nivel nacional. Lamentablemente el COVID, pues, nos voló un poquito las alas, pero ya estamos renaciendo. Es importante para nosotros también tener la representación de la comunidad, una representación saludable en los diversos medios de comunicación. Basta ya de contratar actores o actrices que tengan que fingir una discapacidad o una condición para poder actuar en la televisión. Hay muchísimos actores y actrices que tienen la discapacidad o la condición que el personaje brinda y no se tiene por qué contratar, entre comillas, a actores, entre comillas voy a decir regulares, si es que hay actores ciegos o actores en sillas de ruedas o etcétera que pueden realizar también un personaje con completa facilidad de profesión. Bueno, estamos viendo imágenes de carga visual. Y para poder acercarnos un poco más al público y poder explicar lo que fue este primer proyecto que demoró casi 2 años en realizar, conjuntamente con diversas organizaciones de personas con discapacidad en nuestra capital, es que este año estrenamos Carga Visual Memoria Colectiva, ¿no? Que también se acerca a la memoria de un actor ciego, que es Richard Picón, nuestro compañero, en pandemia. Qué difícil ha sido para nuestros artistas ciegos, por ejemplo, del Jirón de la Unión, parar sus actividades durante pandemia, ¿no? Qué difícil es para una persona que tenía como ingreso la actuación o la artesanía o diversos tipos de artes como ingreso, porque las artes son un empleo y una ocupación. Qué difícil ha sido parar con esto durante pandemia. ¿Y cuántas personas nos hemos preguntado? ¿Y los estímulos económicos y los apoyos son de verdad accesibles para todos los públicos? Dejemos ya de poner mesa de partes en formato PDF. Hagamos ya mesa de partes en formato Word accesible. Tenemos también un documental y una performance que es Redoble Marinera Inclusiva, que se pudo presentar ante muchísimas personas en el parque, en el anfiteatro del Parque de la Exposición, en los Juegos Panamericanos Lima 2019. Para nosotros este proyecto es muy importante porque se pudo presentar masivamente entre la comunidad y pudimos presentar, por ejemplo, algo muy importante para nosotros, que es el subtitulado para personas sordas, que es un subtitulado diverso, diferente, que es un subtitulado que nos ofrece colores para personajes, tipos de letra e indicaciones para las personas sordas que los puedan disfrutar en igualdad de condiciones que las otras demás personas. Redoble tuvo diversas presentaciones. Ella es nuestra protagonista, Andrea Burga, que es aliada y especialista también de Capaz y de otros espacios organizacionales de personas con discapacidad. Estamos muy felices de tenerla con nosotros. El año pasado, en pandemia, para nosotros fue algo muy importante hablar sobre la salud mental, sobre la discapacidad psicosocial. Es importante que se visibilicen estas discapacidades que no necesariamente son visibles. Por eso es que necesitamos una vacunación prioritaria, por eso es que necesitamos una atención. Hace poco fue el Día de la Salud Mental, y cuántas personas o cuánta data se tiene acerca de la discapacidad psicosocial en nuestro país. Cuántos proyectos escénicos, artísticos, cuántos
cuántos programas de diversos espacios culturales recogen las creaciones de las personas con discapacidad psicosocial que pueden tener diagnóstico de bipolaridad, de esquizofrenia, de depresión, de ansiedad, etcétera. Bueno, estos son algunos de los comentarios, y también generamos espacios educativos para personas con y sin discapacidad. Este año creamos de forma muy amorosa, muy nutritiva, la verdad que fue muy emocionante crear El Mundo y Yo, que fueron una serie de talleres de teatro, movimientos, fotohistorias, arte reciclado para niñas, niños y adolescentes con y sin discapacidad. Todos nuestros proyectos están dirigidos a toda la comunidad. Si bien es cierto, hay un porcentaje que requerimos de personas con discapacidad, pues para nosotros es más que suficiente que se unan todas las personas que quieran unirse a nuestros proyectos, que siempre son de corte gratuito, y por eso creamos el Encuentro de Arte y Discapacidad, que tuvo su primera edición en el 2019 bajo el lema Libera los prejuicios. Fue una edición que juntó diversas propuestas artístico-culturales, desde las artes escénicas, las artes visuales, la pintura, la fotografía, la literatura, etcétera, etcétera, en un solo lugar. Es un encuentro, para nosotros es un encuentro más que con gente de fuera, entre comillas, es más con gente de dentro, parte de la comunidad. A veces no nos conocemos entre todos, a veces no conocemos el arte que el otro comparte, y fue para nosotros muy importante realizar este evento. Y por eso es que ahora lo vamos a realizar de forma, bueno, ganamos diversos reconocimientos, pero por eso es que este año lo vamos a realizar de forma virtual y con una actividad presencial este viernes 15, sábado 16 y domingo 17, en el marco del Día Nacional de la Persona con Discapacidad y la conmemoración del bicentenario de nuestro país, que debe ser un país justo, inclusivo, accesible para todas y todos. Les traemos y les regalamos el segundo encuentro de arte y discapacidad, que tiene una programación nacional e internacional gratuita, accesible para todos los públicos. Son 6 países invitados que se unen a compartir su arte con diversos proyectos peruanos que han sido subvencionados por Capaz, por el encuentro, para poder llegar a su formato virtual. Tenemos no solamente presentaciones, sino que también tenemos talleres y clases maestras con especialistas, artistas nacionales e internacionales. Tenemos mesas de diálogo sobre la danza inclusiva en Latinoamérica, sobre la gestión cultural en Iberoamérica. Tenemos muchos países que nos acompañan porque seguimos juntas y juntos remando en este universo de lenguaje. Para mí es un lenguaje universal. Las artes son un lenguaje inclusivo por excelencia para mí. Entonces, les regalamos por eso el encuentro de arte y discapacidad, y me gustaría terminar esta ponencia, esta conversación con ustedes, regalándoles un poquito de lo que es o lo que va a ser este encuentro de arte y discapacidad. En el 2019 apostamos por el arte como un espacio libre de prejuicios y realizamos el primer encuentro de arte y discapacidad. El tiempo ha pasado y muchas cosas han cambiado, pero juntas y juntos seguimos construyendo un camino hacia la inclusión. Por eso, este 2021, en el marco del Día Nacional de la Persona con Discapacidad y el Bicentenario del Perú, volvemos en formato virtual. 15 organizaciones y grupos culturales nacionales e internacionales, obras virtuales, documentales, exposición de arte visual, talleres y clases maestras, mesas de diálogo, entrevistas sobre arte y discapacidad. ¿Te lo vas a perder? Este 15, 16 y 17 de octubre, los y las invitamos al segundo encuentro de arte y discapacidad, virtual y accesible para todo el Perú y el mundo, porque la inclusión es compromiso de todas y todos. Organizado por Capaz, con el apoyo de Iberescena, el Centro Cultural España en Lima y los estímulos económicos para las artes y la música del Ministerio de Cultura del Perú, en alianza con Supermercados Peruanos S.A., Británico Cultural, Hazlo Accesible, CUM Comunicaciones, British Council Perú, Mesa de Discapacidad y Derechos, Pixet Corp y Business Service y Municipalidad de San Borja.
Más información en www.capaz.org.pe. Bueno, y eso ha sido todo, las y los esperamos en el encuentro y estoy lista para las preguntas. Muchas gracias, Débora. Gracias por tu participación. Ha sido muy interesante. Al principio, cuando nos comentaste todos los datos, las cifras, tal vez algunos no teníamos conocimiento de lo que nos has mostrado, ¿no? Y también, así como nos has informado, ¿no? De la labor de Capaz Perú, de promover que las personas con discapacidad, ¿no? Estén activos y participen, ¿no? A través de, como tú dijiste, ¿no? El lenguaje del arte, que es universal, de verdad. A continuación, te comento que en el Facebook ya tenemos algunas preguntas del público espectador. Por ejemplo, nos dicen, ¿la formación del docente es clave para el abordaje de la discapacidad? ¿Se ha evaluado la eficacia de ese indicador? En términos de educación inclusiva, creo que hay algo muy importante que tenemos que reconocer, que la exclusión, o sea, si vamos a hablar de inclusión, primero hay que hablar de exclusión. La exclusión es un complejo, es un fenómeno bastante complejo, social, que está en aumento y del que todos formamos parte. Es multidimensional y estructural. Es decir, que no se aplique la educación inclusiva no solamente es culpa, por ejemplo, del Estado ni de los docentes, sino que viene a ser un círculo vicioso, ¿no? Las familias, por ejemplo, si quieren seguir perpetuando el enfoque de la educación básica especial, porque piensan que, y han tenido experiencias, que la educación básica regular o cuando llevan a sus hijas o hijos a colegios regulares, los discriminan, no aprenden bien, no se abraza su diversidad cognitiva, o etcétera, etcétera. Entonces, si bien es cierto, la capacitación de las y los docentes es primordial para una gestión educativa inclusiva, también lo es la capacitación del personal directivo, quitar ya esta educación básica especial y educación básica regular desde la currícula nacional, ¿no? Mantener, sí, los PRITES y diversos espacios, porque no podemos negar que las personas tenemos necesidades específicas, o sea, todas y todos necesitamos apoyo, pero hay personas que necesitan un tipo de apoyo específico y eso tampoco está mal. Sin embargo, ya es tiempo que no solamente él o la docente, sino que toda la comunidad educativa, y nos hemos dado cuenta que en esta pandemia todos formamos parte de la comunidad educativa, de una vez por todas, aplique el enfoque de educación inclusiva, que lo único que pide es una educación de calidad que abrace la diversidad de todos los estudiantes, tengan o no tengan discapacidad, desde su condición de diversidad funcional, diversidad cognitiva, desde su lugar de origen, por ejemplo, y etcétera, etcétera. Así que bueno, es un círculo bastante grande y vicioso, pero sí es importante que influya la capacitación docente y de las familias también. Es muy cierto. Tenemos otra pregunta de un espectador en Facebook. ¿Arte integrador o arte inclusivo? ¿En qué momento estamos en la propuesta artística de nuestra población con discapacidad? Es un alumno que siempre hablo de eso y no lo he hablado hoy. El arte integrador nos dice que yo quiero hacer, y vamos a ponerlo por ejemplo en el teatro, ¿no? Yo quiero hacer una pieza de teatro que hable sobre personas ciegas. Entonces lo que hago es, cuando ya está mi pieza lista, invito a estas personas a verlo. O cuando esta empieza ya por terminar, simplemente pues agrego o invito a estas personas para que puedan performar o puedan actuar en escena y puedan llamar a más gente. Sin embargo, ese no es el enfoque que hemos estado conversando el día de hoy. El enfoque tiene que ser inclusivo, quiere decir que se tiene que codiseñar. Si yo quiero hacer una obra sobre la comunidad ciega en Lima, pues entonces me voy a chantar mi investigación, me voy a chantar mi codiseño, mi coescritura con las personas ciegas que tienen habilidades artísticas, que tienen un poco más tendencia a las artes, al teatro, etc. El arte inclusivo, hay personas que rechazan ese término porque es como, ay, ¿por qué tenemos que ponerle inclusivo a todo? Lamentablemente ahorita sí, hay que ponerle todo inclusivo. Sin embargo,
hay personas que lo malutilizan también, ¿no? Y solamente se hace este efecto vitrina, que es que, ay, mira, en mi obra están actuando personas ciegas, ¿no? Sin embargo, el texto no ha sido creado con ellos, sin embargo, hemos escogido un lugar que es muy poco accesible para ellos y para el resto del público, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, arte inclusivo o versus arte integrado, pues ahorita estamos, yo diría, tratando de dejar y ya despojarnos de ese enfoque integrador que nos dice, sí puedes venir a mi fiesta, pero solamente viene a mi fiesta de 8 a 10, porque luego a las 10 viene la gente más chévere y tú te tienes que ir, ¿no? Entonces, ese es el enfoque integrador, lamentablemente, que no solamente se aplica en las artes y en la cultura, sino que en las diversas diseños de políticas públicas y ejecución que hay acá en nuestro país, ¿no? Es cierto, Débora. Tenemos otra pregunta de nuestro público y dice, han pasado gobiernos de diferentes tendencias, pero se sigue en lo mismo. ¿Cuál es el primer problema a trabajar? ¿Insensibilidad social? ¿Promulgación de leyes realistas o supervisión de leyes existentes? Es muy, voy a aprovechar para comentar que junto a la Mesa de Discapacidad y Derechos, que es un espacio donde nosotros activamos con más de 20 organizaciones a nivel nacional, estamos promoviendo la bancada inclusiva multipartidaria, que es una bancada que propone la supervisión, la ejecución de diversas políticas públicas en pro de los derechos de las personas con discapacidad. Entonces, creo que lo que tendríamos que hacer ahora es supervisar, fiscalizar las normativas ya existentes. Si bien es cierto, yo me he quejado bastante de nuestra Ley General de Personas con Discapacidad en esta conversación que hemos tenido sobre temática cultural, nuestra ley es una de las pioneras en el modelo social de la discapacidad en Latinoamérica. Nuestra ley solamente necesita ciertas modificaciones, pero nuestra ley se demoró 2 años en reglamentar. Y la ley que se sostiene de esta ley, que es la 29953, que la ley de lengua de señas peruana se demoró 7 años en reglamentar en nuestro país. Entonces, ¿de qué me vale tener una ley si no tengo directrices de cómo implementarla, ¿no? Nosotros estamos ahorita en un proceso de implementación de la ley, pero la ley se gestionó en el 2012 y se reglamentó en el 2014, y del 2014 a 2021, pues ya ha pasado bastante tiempo para que pueda ejecutarse de una forma correcta y hacerse las modificaciones. Nadie dice que una ley tiene que ser así tal cual, puede modificarse. Sin embargo, existen diversos poderes del Estado o incluso diversos poderes de la sociedad civil que piden, por ejemplo, cambiar de ley, pero es que si cambiamos de ley, se tira el tacho todo lo que hemos hecho. Creo que lo que nos corresponde ahora es fiscalizar, exigir ciertas modificaciones, pero siempre con un enfoque conciliador, con un enfoque dialogante, que no perpetúe este enfoque de estar a la defensiva. Yo entiendo a diversos colegas activistas que todo el tiempo están en la defensiva porque están ya cansados de que no se cumplan sus derechos. Sin embargo, es momento de repensar, es momento de señalar, sí, pero también proponer. Y creo que el enfoque conciliador, un enfoque que aplica una convivencia, una cultura de paz, es el que nos va a llevar a cumplir todo lo que manda la ley y a generar otras leyes también. Genial. Siguiendo con esta alineación, también hay otro espectador en Facebook que nos pregunta, ¿qué decir del papel del CONADIS o MAPEP? Quieren saber tu opinión. Gracias. Transmito A mí me parece que CONADIS está dejando mucho que desear en diversos ámbitos. Creo que el principal agravio, lo puedo catalogar así, que está haciéndole a la comunidad es no aplicar el derecho a la consulta previa. No estamos consultando. Nuestra política nacional multisectorial de discapacidad solamente fue consultada por 1.000 personas. Somos más de 3 millones de personas. Quiere decir que fue consultada por el 0.03
de personas con discapacidad, como una política nacional que va a ser transversal a un montón del diseño de políticas públicas, va a ser solo consultada por el 0,03% de la población a la que va dirigida. Hay diversas actividades y acciones que CONADIS realiza que sí son dignas de que merecen una admiración, porque es un trabajo articulado, etc. Sin embargo, dadas las diversas falencias que está teniendo a lo largo de los periodos, cuando se tiene pues diversos presidentes de CONADIS, hace que la comunidad ya no confíe. Y creo que es necesario que se trabaja en la confianza que la comunidad puede darle. Particularmente yo no confío, particularmente a mí cuando me dicen, CONADIS me llamó para esto y el otro, bueno, fíjate si están aplicando el modelo social, porque puede que yo me llene la boca diciendo el modelo social con enfoque de derechos, los derechos culturales, pero luego viene CONADIS y le dice al Ministerio de Cultura, oye, no, sigamos aplicando un enfoque asistencialista, ¿no? Sigamos contratando solamente ni siquiera contratando porque siquiera se les paga, sigamos llamando a todas las personas con discapacidad porque vamos a hacer un desfile, y el desfile va a ser un desfile inclusivo, ¿no? Que es el que va a ser ahora. Todo bien. ¿Cuántos diseños se han hecho por personas con discapacidad? ¿O cuántos diseños se han hecho en colaboración con las personas con discapacidad? ¿No? Entonces, creo que el principal error de CONADIS ahora, y por consiguiente de las diversas OMAPETs que se develan de ahí, es no aplicar el modelo social con enfoque de derechos correctamente, y por ende no respetar el principal principio de la convención, que es la consulta previa a la comunidad. Una vez que hagan eso, es que podríamos volver a confiar. Clarísimo, Débora. ¿Nos puedes explicar, tenemos una duda, un poco más acerca del tema de gestión de público? Si nos puedes dar un ejemplo. Te escuché Claro muy que atenta sí. en ese tema. La gestión de públicos es algo que debe aplicarse a nivel cultural, ¿no? Para toda gestión cultural. Quiere decir que si yo, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, si yo, por ejemplo, quiero que mi espacio cultural sea, pueda estar abierto a personas, por ejemplo, con discapacidad visual, personas ciegas, y yo pues abro, ¿no? Invito diversas propuestas y digo, hago mi programación inclusiva y etcétera, y no viene nadie, tengo que fijarme y decir, tengo que ir un poquito más atrás. La gestión de públicos me permite a mí, voy a decir algo que de repente puede sonar a mal, pero lo digo con completa confianza, educar, presentarle, compartirle a mi público al que yo me quiero dirigir todas estas propuestas que yo tengo. Yo quiero presentarles arte, quiero presentarles, por ejemplo, pintura, quiero presentarles teatro, quiero presentarles música. Bueno, hay muchas personas de la comunidad que no acceden a un derecho cultural básico que podría ser ver televisión, ¿no? O que no acceden, por ejemplo, a diversos conciertos porque cuestan, o etcétera, porque, retomando la pregunta anterior, CONADIS solamente me da pase libre en algunos espacios o descuento. Todo ese es su trabajo cultural, nada más. Pero un pase libre o un descuento no me asegura a mí que yo participe culturalmente de diversos espacios y por ende de la vida cultural de mi país, de mi ciudad, ¿no? Si yo quiero que mi público de verdad consuma lo que yo le presento, entonces tengo que ir un paso más atrás y empezar a gestionar, empezar a crear diversos espacios de aprendizaje, de proyección, de ejecución, de exposición, para que ellos incluso puedan llegar a presentar sus propias propuestas en este espacio que yo mismo estoy gestionando, ¿no? Entonces, si no hay gestión de públicos, no van a haber butacas llenas de personas con discapacidad. Interesante. Débora, ya para cerrar en las preguntas y las dudas, tenemos una última. ¿Cómo hacer efectivo el derecho a la consulta con tantas barreras de accesibilidad y brechas geográficas? Es una pregunta bastante interesante. Así como dije en la presentación, si la convención manda que diversos espacios, por ejemplo, turísticos o de patrimonio nacional, puedan ser disfrutados por la comunidad, aún así,
por cuidado patrimonial no se puedan tocar, por ejemplo, para personas ciegas, lo que tenemos que hacer es inventar, crear diversas alternativas de solución, hacer maquetas, hacer de repente espacios audibles, ¿no? Contar pues con un especialista de audiodescripción, un facilitador, un mediador cultural, hay formas. Y si trasladamos eso a algo mucho más general, que es la consulta previa, podríamos, por ejemplo, empezar a desmenuzar qué significa consultar. Significa que tú me entiendas. Y viene a ser un símil con la gestión de públicos. ¿Cómo yo voy a decirle a la comunidad que quiero sacar una nueva ley si la comunidad no conoce? Porque acceder a la educación en nuestro país, siendo una persona con discapacidad, es un privilegio. Solamente el 12% de personas con discapacidad en nuestro país termina la escuela en la ciudad y el 9% termina la escuela a nivel rural. ¿Cómo yo le explico a ese 9 o 12% qué significa ley? ¿Qué significa capacidad jurídica? ¿Qué significa que tú tienes derechos y que puedes ejercerlos? Entonces tengo que irme antes. Yo para consultarte tengo que primero presentarte algo y decirte, entiéndelo. ¿Lo entiendes? Podemos estar en la misma página y para eso hay diversas, nos podemos valer de la creatividad peruana, incluso hay diversas formas que tienen que aplicarse no solamente en la gestión pública, sino en la gestión privada. Y para eso, para que tú me entiendas, yo necesito, si es que me estoy dirigiendo a la comunidad sorda, un intérprete. Si es que me estoy dirigiendo a la comunidad ciega, otra medida de accesibilidad. Necesito hacer valer el derecho a la accesibilidad de todas las personas. Si tú me entiendes, porque accesiblemente estamos conversando, ya podemos pasar a que yo te consulte. ¿Estás de acuerdo con esto? Sí, no. ¿Qué propones? Propongo esto. Ok, lo anotamos. Y ese proceso es complejo, pero nos podemos valer de la sociedad civil organizada, como CAPAZ, como la Mesa de Discapacidad y Derechos, como la Sociedad Peruana de Síndrome de Down, como muchos espacios Autismo Perú, etcétera, que activan a nivel nacional y que gustosamente podrían ofrecer estos espacios de activación, estos espacios de activismo, para que la gestión pública pueda entrar a esos espacios y decir, ok, estos espacios ya están trabajados, las personas ya conocen acerca de lo que venimos a consultar. Entonces, conversemos, pero no hay eso. Incluso cuelgan una ley y dicen, tienen 7 días para poder dar sus comentarios, pero la ley está en PDF y está escaneada. Entonces los lectores de pantalla no los van a leer. Entonces yo no puedo conversar contigo si yo no me estoy haciendo entender. No. Es criterio, es bastante criterio y lamentablemente las ganas de personalismo, las ganas de, mírenme a mí, yo estoy haciendo esto porque yo soy la autoridad, son las que le ganan al criterio y a construir espacios dialogantes como son los que se deberían construir actualmente. Perfecto, muchas gracias. Me quedo con eso, Débora, construir espacios dialogantes para todos, ¿no? Estado, público en general. Muchas gracias, Débora, por tan interesante charla y darnos a conocer un poco más acerca, ¿no? de tu valiosa labor y de lo que hacen Incapaz Perú. Invitamos al público en general también que puedan entrar a su página web, que es capaz.org.pe, o también a sus redes sociales. Estimada Débora, a nombre de las autoridades de la Biblioteca Nacional, te agradecemos por tan valiosa información que nos has compartido el día de hoy con nosotros y a los seguidores también de Facebook en esta transmisión. Quienes han seguido muy atentos toda tu presentación. Antes de despedirnos, nos gustaría cederte unos minutos, tal vez para oír algunas palabras tuyas de despedida. Muchas gracias a la biblioteca por la invitación y muchas gracias por el acompañamiento, compañera. A mí me gustaría primero aprovechar este espacio para invitarlos a disfrutar del segundo encuentro de arte y discapacidad. No se van a arrepentir. Es una forma de encontrarnos a través de este lenguaje tan único y tan diverso como lo son las artes. Y lo otro que me gustaría resaltar es que por delante de la discapacidad está la persona y sus capacidades creativas, sus capacidades y sus procesos diversos de aprendizaje y sobre todo sus derechos. Somos personas, todos tenemos derecho. La situación de discapacidad no es una situación personal,
Es una situación que nos involucra a todos. Por ende, el proceso de inclusión es un compromiso de todas y todos. Muchas gracias, Débora. De igual modo, recordar a nuestros seguidores que pueden acompañarnos en la siguiente emisión del ciclo de conversatorios igual de diferentes, que se transmitirá el segundo miércoles de cada mes. Gracias, Débora. Gracias a todos. Muy buenas tardes a todos. Gracias.